Pensé que mi papá me iba a recoger. Fue fulminante. No quisiste despedirte. ¿Y él cómo está? Lo peor ya pasó. No, yo me vuelta. No puedes hacer en esta casa lo que te dé la gana porque esta es mi casa. Did everything you remember. No. Bueno, cuéntanos, ¿a qué se debe esta sorpresa? Recibí una invitación de trabajo. ¿Para la cátedra que van a abrir aquí? ¿A ti? Papá, ¿qué te pasa? ¿Quieres desanimarlo? Le van a sobrar algunas páginas a ese álbum. Did you make it? Oh, it's bad. Look, you know that. Agarras. No, déjalo. Estas cosas hay que saber hacerlas. Do you think it's a failure? What? Coming home? Salir del Bruce. Pero madre, tú te crees muy canadiense, pero eres más limeñito de lo que te das cuenta. Ven, siéntate. ¿Para qué? Bueno, ahí tenemos el tráiler de Norte, nueva película que entra en cartelera la próxima semana, el 5 de septiembre, dirigida por Fabricio Aguilar, quien nos acompaña, quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ya tu tercer trabajo, tercer largometraje. Cuarto. Cuarto El largometraje. primero fue Paloma de Papel en el año 2002, Tarata en el año 2008, Lima 13. Lima 13, 2012 y ahora. Bueno, partimos de una... Esa adaptación en cine de una obra teatral que aborda un poco la situación compleja que le toca vivir a Alejo es el protagonista. Alejo, ¿no? Al Sí. protagonista. ¿Qué particularidades encontraste en este primer acercamiento que tuviste a la obra para finalmente adaptar esta historia? Sí, bueno, como dices, la película nace de una obra que se llama New Market, escrita por el autor peruano Jorge Castro. Con él desarrollamos el guión de la película. La historia habla de básicamente dos temas. Uno es la relación familiar entre un padre y su hijo, y el rencor que hay por situaciones del pasado, y también la necesidad del personaje de encontrar un lugar en el mundo, a qué lugar pertenecer, ¿no? Él ha vivido en Perú, digamos, hasta su adolescencia. Con su familia tuvieron que mudarse a vivir a Toronto, pero tampoco se halló en Toronto, volvió a Perú y ahora en Perú tampoco se halla, y está tratando de encontrar su lugar, su espacio de pertenencia, ¿no? Ahora, hay una característica particular, porque claro, tus dos primeras películas están contextualizadas en el conflicto armado, luego llega a Lima 13 en el 2016, me parece, 2012, que muestra un poco Lima y sus contrastes, sí. Y ahora tenemos esta cuarta película que está en un ambiente gélido, como es Canadá. ¿Cómo haces estos giros en las producciones que realizas? ¿Por qué interesarse por esta historia? A mí, de alguna manera, la problemática social siempre me ha tocado, me ha llamado la atención y me ha interesado expresarla de alguna manera, ¿no? Y a través del cine ese es mi medio para expresar mis intereses. He pasado por la problemática social de nuestro país en dos películas, la problemática social entre nosotros como limeños, en este caso a través de Lima 13, a través de las distintas contrastes raciales, económicos que tenemos en nuestro país. Y ahora me interesó a través de New Market, que hoy es Norte, hablar sobre el interior de lo que puede ocurrir en una familia peruana, ¿no? O una familia universal en realidad. La problemática que podemos tener con nuestros padres o con nuestros hermanos a través de los problemas posiblemente cotidianos que terminan siendo tan graves que nos alejan y nos separan, ¿no? Y eso es creo que lo que ha ocurrido entre estos dos personajes, entre Alejo y su padre. Algo ocurrió antes de que Alejo vuelva al Perú, cuando vivían en Canadá, que ha hecho que haya una gran separación entre estos dos personajes. Y cuando Alejo llega, que es el inicio de la historia comienza con el personaje llegando y reconociéndose después de 15 años con su padre y con sus hermanos. Esta separación continúa, nada se ha curado, porque el dolor de esa pelea, de esa separación está latente, ¿no? Y no se ha... Bueno, es una película que también aborda de manera indirecta el tema de la migración, ¿no? Y que una historia que bien podría identificar, no sé, a los cerca de 3 millones de peruanos que están fuera, ¿no? Y que tuvieron que emigrar décadas atrás también. Por supuesto, sí. Y por eso
aquí se muestra un poco el hecho de que una familia peruana va a migrar y se tiene que adaptar a la cultura y al lenguaje, a la idiosincrasia de un nuevo país, ¿no? Y de una nueva sociedad y una nueva cultura. Y es un poco también lo que se refleja, por eso está hablada en español y en inglés. Una vez que llegas allá y ya te acostumbras a hablar en un idioma, ese se convierte en tu idioma natural, ¿no? Pero no se pierde nunca el valor también de tu idioma, de tus raíces, ¿no? De lo que te identifica, siempre está ¿no? presente. Entonces ahí se mezcla, ahí está mezclado en la película. Ahora, esta es la primera película que se graba íntegramente en espacio norteamericano, en Canadá, que me imagino que la logística, el trabajo de producción ha tenido distintos matices, desafíos al momento de rodaje. Quizás podrías compartir con nosotros esas anécdotas que enriquecen aún más lo que vamos a ver el 5 de septiembre. Hacer una película es un proceso muy complejo en general, necesitas un montón de gente y un montón de recursos. Sin embargo, también cuando uno está apasionado por las cosas que hace, encuentra los caminos para lograr hacerlo. Conseguimos, lo más importante para mí era tener las cabezas de equipo, digamos, una película se conforma por diferentes cabezas que manejan sus áreas, el área de la dirección de arte, la fotografía, los actores y la producción. Entonces, si yo tenía 5 personas muy capaces, muy talentosas en lo que hacían, el resto era un poquito más fácil, ¿no? Entonces, ese fue mi primer desafío, encontrar, unir a ese grupo de gente, ensamblar el equipo. Y luego, con mucho esfuerzo, con muchas ganas de aventurarnos a este desafío, a esta aventura, es que comenzamos a terminar de armar el equipo y un pequeño grupo salimos de Perú, fuimos 10 personas, incluidos los 3 actores peruanos, y nos fuimos allá convocamos a algunos jóvenes cineastas que estaban comenzando su carrera, pero que también tenían muchas ganas de probarse en el medio, y así armamos un equipo de 25 personas, y todos con el afán de lograr este proyecto. Finalmente, las formas de hacer cine son iguales aquí o en la India, o pasando por Estados Unidos. La diferencia son los grandes presupuestos que se manejan en otras partes del mundo, como en Hollywood, en donde, así como nosotros con 25 personas hacemos una película, ellos necesitan 200 personas para hacer la misma película. Es un tema de presupuestos. Y de adaptarse un poco, ¿no? Y de adaptarse, pero finalmente la calidad, el resultado final va a ser exactamente el mismo. Hablemos un poco del elenco, porque tenemos actores que además, han sido parte, son reconocidos. El caso de Rómulo Acereto ha formado parte también de la obra. Rómulo Acereto y Omar García pertenecían al elenco inicial de New Market, convocados por Carlos Galeano, que es el director de la obra de teatro. Y bueno, cuando yo vi la obra lo vi con ellos y me pareció que eran los personajes para la historia y para la película también. Y Gianfranco Bolero fue convocado posteriormente porque él no estuvo en la obra, pero sentía que le terminaba de dar ese peso dramático y esa relación familiar. En donde recae el personaje del padre. Él comentaba en una entrevista que la grabación fue interesante y atípica también por el invierno en Canadá, en donde no necesariamente nevaba, y eso cambió un poco el tema del rodaje, ¿no? Una de mis inquietudes, de mis intereses en un primer momento era que toda la película ocurra en un paisaje nevado. Entonces había solamente 2 meses posibles para que eso ocurra. El invierno allá es entre enero y febrero, básicamente, el invierno más crudo y donde podía nevar, donde hace mucho más frío. Ahí más o menos estamos en 20 grados bajo cero, pero no nevaba. Nevó algunos cuantos días, el frío puede ser muy intenso pero sin nieve. Entonces, y de repente nevaba un día y a las 2 horas llovía y se iba la nieve. Y bueno, tuvimos que adaptarnos y jugar un poco con a las condiciones climáticas que son naturales. Y que condicionan, ¿no? Que condicionan un poco, pero que también le dieron un matiz interesante. Enriquecieron totalmente. Finalmente, el tiempo nos gana, Fabricio. Venimos de una semana súper interesante de Festival de Cine de Lima, donde la participación de películas peruanas ha sido abrumadora en el buen sentido de la palabra, en las distintas secciones. Lo comentábamos antes de la pausa porque semana a semana se estrenan nuevas películas
peruanas. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que están mejorando o el auge o por qué camino va la industria cinematográfica nacional? Mira, lo importante es que se estén estrenando y se estén haciendo películas. Ha estado Canción sin Nombre y La Bronca en el Festival de Cine. Las dos películas han tenido grandes reconocimientos y entiendo que se estrenan en los próximos meses. Se ha estrenado el documental de Javier Heró, también se va a estrenar la película de Javier Heró. Hay un movimiento y hay mucho interés de los cineastas de querer contar sus propias historias. Este es un cine de alguna manera más de autor, en donde los directores buscan contar sus propias historias o las cosas que más les interesan. Y por el otro lado está el cine comercial, que también está moviendo muchísimo y que es el que la gente más le gusta también, ¿no? Llenan salas. Y creo que los dos se compensan muy bien y deben de coexistir, ¿no? Deben coexistir, y en el punto que tú señalas, por ejemplo, el caso Canción sin Nombre, bueno, Retablo, que también tuvo muchas premiaciones, La Bronca, que también se grabó después en Canadá. Ahí resalta la importancia del apoyo del Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Es fundamental para poder realizar ese tipo de temáticas que desde lo comercial no necesariamente se abordan. O sea, para que el cine no sea únicamente comedias comerciales o películas de terror, digamos, que masivamente la gente va, se necesita el apoyo del Estado para que existan este otro tipo de películas que tienen un valor cultural, un valor social, pero que no siempre van a tener el favor del público, que busca principalmente, que paga su entrada para un entretenimiento inmediato. Nuestras películas o películas de dramas o que tienen otro tipo de temáticas necesitan ese empuje para poder existir. Si no, no podrían existir. El cine es demasiado caro, cuesta mucho dinero hacerlo. No es como hacer un cuadro donde solamente necesito mi lienzo, sentarme y mis pinturas para poder dibujar y plasmar mi arte con el tiempo que yo quiera. No, acá es un montón de gente trabajando, muchos años de proceso, y todo eso pues se necesita un fondo para poder hacerlo, ¿no? Gracias a Dios, hoy por hoy sigue existiendo, desde ya varios años, estos concursos que anualmente están premiando desde el año pasado, hace 2 o 3 años, hasta 10 proyectos anuales. Y por eso es que comenzamos a ver el resultado, estamos viendo los resultados, ¿no? Y la idea finalmente sería tener esta nueva ley de cine. Ojalá pueda salir esta ley de cine y siempre ir perfeccionándola, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Fabricio Aguilar. Importante señalar al público, ya que hablamos de esta creación, estas proyecciones de películas peruanas, la primera semana es fundamental, ¿no?, para la permanencia. La primera semana es fundamental, después todas las semanas se estrenan como 5 películas, evidentemente van quedando las películas que tienen público, las que no tienen público no van quedando. Pero más allá de eso, es una película que vale la pena verse, que vale la pena disfrutarse, que vale la pena pagar su entrada para entretenerse y pasar un buen rato y además quedarse con algo. Bueno, así será entonces a partir del 5 de septiembre en todas las salas Norte, 4ª película de Fabricio Aguilar. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, nos reencontramos en una próxima edición.